Quiero pedirle, Ricardo, por favor, un invitado especial aquí de casa. Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Así es. Una vez estaba en una congregación y el pastor dijo, ¿cómo están? Y una persona que estaba hasta atrás gritó, estamos, que es lo importante, dijo, ¿verdad? No, pero qué bueno estar aquí con ustedes, qué bueno sobre todo alabar y bendecir el nombre del Señor. Abra conmigo su Biblia, vamos a ir rápido a la palabra. Yo siempre, desde que yo conocí a Cristo, el pastor en la iglesia donde yo conocí, él me dijo un día esto, me dijo, Ricardo, me dijo, escucha esto que te voy a decir, me dijo, nadie tiene la verdad sino solamente la Biblia. Me dijo, yo me equivoco, este libro nunca se equivoca. Si yo mismo digo algo que está en contra de la escritura, me dijo, tú tienes todo el derecho de acercarte y decirme, pastor, usted se equivocó, compartió algo que está en contra de la palabra. Y él siempre me decía, estudia la Biblia, lee la Biblia, métete a estudiar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y eso es lo que te va a hacer sabio, eso es lo que va a guiar tus pasos, eso es lo que te va a enseñar. Y realmente siempre lo he creído con todo mi corazón, y más en estos tiempos, ¿verdad? La mayoría muchas veces de la gente ya viene a las congregaciones, en muchas iglesias viene. Y no digo que esté mal, nos ponen los textos, eso nos ayuda mucho, pero es bien importante que usted traiga la palabra y que usted lea, porque como sabe muchas veces que lo que le estamos diciendo de aquí es verdad. ¿Me explico? Es la verdad. Ahora entiéndame, yo vengo aquí, yo aquí estoy, pero hay mucha gente que yo he estado en congregaciones y siempre está, sí, y yo digo, no, eso no, eso no está escrito en eso. Y lo importante de leer la palabra, la importante. Y si a mí me gusta luego ponerle temas a lo que comparto, y yo le puse en esta mañana, ¿cómo lograr tener un contacto genuino con Dios? ¿Cómo tener un contacto genuino con Dios? Eso es muy importante y más en estos días. Escuche, yo siempre estoy compartiendo esto. El que nosotros durmamos en un gallinero no nos va a hacer gallinas. El que nosotros vivamos en una cochera no nos hace autos. El que nosotros estemos en una iglesia congregándonos no significa que nosotros estamos teniendo un contacto genuino con Dios. Yo viajo mucho, estoy compartiendo constantemente, y en la Ciudad de México, donde yo estuve durante 17 años con mi esposa pastoreando, estuvimos al frente del grupo de jóvenes, y había un joven que 25 años casi de su vida se la había pasado en la cárcel. Entonces con este joven andábamos mucho, él conocía todas las zonas de ahí del DF, todo lo bueno y por habido y malo que había y existía, y luego necesitábamos comprar algo y nos decía, no, pero ahí no, pastor, porque por ahí roban mucho, mira, vete a y él nos llevaba al centro y nos metía hasta el corazón de Tepito ahí, ¿me explico? Porque él conocía todo. Pero le voy a decir una cosa que me sorprendió. En la iglesia donde estábamos, pues era una iglesia, una congregación de un grupo grande también, ¿verdad? Y luego los domingos él se paraba en la puerta, yo veía que se paraba en la puerta, y un día me acerqué con él y dije, ¿qué haces aquí? Se llama Juan. Dice, ¿qué haces aquí, Juanito? Y estábamos ahí y él me dijo, pastor, dice, yo aquí me paro en la puerta, me dijo, porque yo veo muchos chavos aquí que venden droga. Conozco a muchos secuestradores y a mafiosos. Y yo le dije, ¿y cómo sabes tú que lo son? Me dijo, pues porque estuvieron conmigo en la cárcel, pastor. Pero ellos vienen aquí los domingos, ojalá Dios los toque. ¿Y cómo tú sabes que no los ha tocado? Dice, pastor, dice. Me decía él, pastor, como diciendo, por favor. Pues yo anduve ahí. Y sabe, y era realidad. Después pasó el tiempo que íbamos conociendo y había mucha gente que era fiel en la congregación. Eran muy fieles en las congregaciones, pero era gente que seguía viviendo su manera de vivir, Y entonces yo digo, pues bueno, ya me doy cuenta que el que nosotros estemos en una congregación no significa que realmente hemos nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo. De hecho, un hombre que estudió la Biblia y conocía de la Escritura se acercó a Jesús de noche y le dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, y él dijo, ¿y cómo lo voy a hacer? Y Jesús le dijo, pero si tú sabes la Escritura y no has nacido de nuevo,
Tienes que nacer de nuevo. Entonces ahí en Primera de Reyes capítulo 18, no lo vamos a leer todo por el tiempo, pero voy a dar más o menos, si usted, me imagino que tiene que leer la escritura, perdón, tiene que conocer que un día un hombre que se llama Elías se para. Y fíjense qué autoridad de ese hombre. ¿Qué van como Dios le contestó? Le dijo, ahora no va a llover porque yo digo. Y no llovió. Y después dijo, y ahora va a llover porque yo digo. Y de ahí sacaron la canción, parece que va a llover. ¿Entiendes? O sea, ese hombre tenía tal autoridad, escuchen, que Dios le contestaba. Y cuando se encuentra con un hombre, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Mire, un solo hombre causando una revolución en una nación, en una ciudad. Y le dijo, no soy yo, sino tú y la casa de tu padre, cuando él confronta a Acab. Sin embargo, conoce la historia, le dijo, júntenme al pueblo y vamos a ver cuál va a ser el Dios que nos va a responder. Y dice que el pueblo no respondió ninguna palabra cuando vas leyendo todo el capítulo 18, pero dice que Elías le dijo, juntaos, y dice la escritura, escuche bien, que los profetas de Baal hicieron el sacrificio, se cortaban el cuerpo y desde la mañana hasta la tarde convocaban a sus dioses y Baal, respóndenos, y Baal no les contestaba. Y lo más sorprendente dice que Elías se burlaba. Y de hecho, si usted va leyendo esos pasajes, dice que le gritaba, gritarle. Y vean lo sorprendente, para aquellos que les gusta estudiar un poquito, dice cuando les gritó, tal vez su Dios está meditando. ¿Sabe qué significa eso? Tal vez su Dios está en el baño. Sí, es lo que les estaba diciendo. A lo mejor por eso no viene, porque su Dios está en el baño. O sea, imagínate. Y esta gente dice que se cortaban y frenéticamente, y Dios no les respondió nada. Sin embargo, ahora le corresponde a Elías cómo tener un contacto genuino con Dios, porque este hombre tenía un contacto genuino con Dios. Y ahí en el versículo 30 dice así, de ahí vamos a ir sacando. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y el pueblo se le acercó. Ahí está el primer punto. Tú quieres tener un contacto, nosotros queremos tener un contacto genuino con Dios, acércate a Él. Acércate a Dios. La Biblia dice en Amós 5:4, fíjese cómo dice en Amós 5:4, pues así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. La mayoría de la gente, escuche bien, para que realmente tengan un contacto genuino con Dios, se tienen que acercar a Él. Tenemos que estar realmente tenemos que acercarnos a Dios. Yo quiero tener un contacto realmente con Dios. Yo cuando estoy dando conferencias con los jóvenes dicen, es que yo no conozco a Dios y yo no creo en Dios. Acércate a Él, tú verás que es verdad. Dios es real. Acércate a Él. La Biblia dice, buscadme y viviréis. Si nosotros buscamos a Dios, viviremos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos. La solución es Dios. La solución es Dios. Y Elías, entendiendo y conociendo todo eso, porque el pueblo, es sorprendente, cuando Elías habló con el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Lo que Elías le está diciendo a la gente, o sea, ustedes sus pensamientos están que con Dios y no están con Dios. O sea, no se están decidiendo. Ay, es que sí será cierto, no será cierto, es que esto, y la gente vacilaba. Y lo primero que Elías tuvo que hacer fue enfrentar a la gente y decir, confrontar a la gente. Dijo, acérquense a Dios, acérquense a Dios, búsquenlo genuinamente, búsquenlo. Y escúcheme, óigame, amado hermano, es buscar al Señor. Tenemos que acercarnos a Dios, más en estos tiempos. En estos momentos tan difíciles que realmente vive no solamente nuestra nación, estamos hablando del mundo entero. Si usted ve todo, el mundo entero está de cabeza. Nosotros siempre estamos diciendo, es que todos los conflictos que hay en Estados Unidos, y los tomamos mucho para predicar o enseñar, es porque han sacado la Biblia de las escuelas. No, eso no es el problema. El problema es que la han sacado de su corazón. Es que la sacaron de su corazón. Es que sacaron a Dios de su corazón. No es que sacaron la Biblia. Porque hace años no había Biblias, pero la gente seguía aquí. Cuando yo estuve en Rusia, ¿sabe qué me impactó? Los hombres caminaban hasta 12 horas en el bosque. Los encontraba la KGB y les quitaban la ropa para ver si no traían nada. ¿Qué andas haciendo? Y ellos decían, pues es que vine a ver a mi familia. Eran pastores.
Y bueno, los dejaban libre porque no les encontraba nada. Pero ¿sabe dónde traían? Traían un versículo en el dobladillo del pantalón o de la manga de la camisa. Ahí metían sus versículos y caminaban hasta 12 horas y llegaban con otro pastor y decían: ¿qué traes tú? Juan 4:20. Y tú, no, pues Amós 3:2. Ok, cambiaban los versículos y decían: nos vemos el mes que entra. Y durante un mes se la pasaban predicando de un solo versículo, porque eran los únicos versículos que tenían de la Biblia. No tenían Biblias, pero tenían a Dios en su corazón. Nosotros estábamos repartiendo Biblias y una señora le dimos una Biblia y una viejita salió corriendo. ¡Fum! Yo dije: ¿por qué se va? Y durante todo el mes que estuvimos ahí yo le decía: acérquese. Y ella me decía, desde lejos nos veía y se metía. Y cuando el tiempo que estuvimos ahí gané la confianza con ella y llegué y me acerqué y dije: madrecita, ¿por qué se va? ¿Por qué se aleja? Nosotros estamos regalando Biblias, estamos compartiendo. Y ella comenzó a llorar y me dijo: el comunismo hace años mató a mi familia por tener una Biblia, y hoy que alguien me ha dado una, nadie me la quitará. No tenía una Biblia, pero tenía al Señor en su corazón. Para tener un contacto genuino es, número uno, acércate a Dios. Qué bueno, pastor, usted puede decir: hey, nosotros estamos congregándonos. Le felicito. Qué bueno que se congrega. Muy bueno, eso es excelente. Pero la Biblia dice, escuche muy bien, vean lo que dice la Biblia. Porque Elías es un profeta de Dios. En el Antiguo Testamento, si usted quería consultar a Dios, usted tenía que buscar a un profeta, porque Dios le iba a hablar a través del profeta. El profeta le iba a dar dirección, le iba a dirigir en aquellos tiempos. Así era en el Antiguo Testamento. Hoy ya no. El profeta, hoy la profecía sirve para confirmar lo que Dios te ha hablado a través de su escritura, a través de la oración. Pero hoy no, la profecía no te guía, te confirma, porque la palabra profética más segura es la Biblia. Eso enseña la escritura en Pedro, ¿verdad? Pero escuchen, pero Elías, como un profeta, conociendo que la gente podría caer en un fondo religioso, nada más diciendo: aquí estamos, le dijo: ok, acercaos a Dios. Y todo el pueblo se le acercó. Fíjese qué bueno, como diciendo: aquí estamos, ya nos estamos congregando, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Aquí estamos, ya tenemos mucho tiempo en la congregación. Y les dijo: y arregle el altar de Dios que está arruinado. Ese es el segundo paso. Acércate a Dios. Y el segundo es: arregla tu vida, arregla tu altar. Eso fue lo que Elías le dijo al pueblo de Israel: acercaos a mí. Y el pueblo se le acercó. Amós dice, ¿verdad? Buscad al Señor y viviréis. Aquí estamos. Lo segundo, arregla tu altar. Juan 3:20, mire lo que dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué impresionante. Vean cómo el apóstol Juan nos está escribiendo ahí y dice: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no fueran reprendidas. Y ya sabe, lo más sorprendente es que toda esta gente, Jesús estaba hablando a toda esta gente, y mucha de esta gente era gente que se congregaba. Esta gente era súper religiosa, iba a las sinagogas, se sabían los textos de memoria. Sin embargo, Jesús estaba hablando a la gente y le decía: escuchen, lo que Jesús está diciendo es: arreglen su vida. Dice: todo aquel que no viene a la luz para que sus obras no fueran puestas. Mateo 3:1-8, fíjese lo que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero de alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe? La palabra arrepentimiento es metanoia, es un cambio de acciones, cambio de dirección, cambio de mentalidad. Qué increíble. O sea, Juan el Bautista le decía: ok, arrepiéntanse. A nosotros hoy en día, si nosotros escuchamos que nos dicen esa palabra, nos sentimos agredidos.
¿verdad? La mayoría de nosotros, si alguien nos dice arrepiéntete, ¡pum!, brincamos. ¿Arrepentirme de qué? ¿De qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Y dice uno, tranquilo, te tienes que arrepentir. ¿Pero de qué? Si no estoy haciendo nada mal. Que sin embargo, escuchen, Juan el Bautista le está diciendo, tengan un cambio de dirección. Elías fue lo que le dijo al pueblo, ya vienen, qué bueno. Dijo, ahora arregla el altar. El altar estaba arruinado. El altar. ¿Cómo está nuestro altar en esta mañana? ¿Cómo está nuestro altar familiar? Joven, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está su altar? Porque es fácil venir a la iglesia. Ya nos congregamos. Elías les dijo, acercaos a mí, ya estamos aquí. Yo siempre les digo algo a los jóvenes. Si tú como joven, tú no te atreves a darle a tu papá las claves de tu Facebook y de tu celular, tú tienes cosas que esconderle. Así es. Esa es la verdad. Porque no venían a la luz para que sus obras no fueran puestas en evidencia. Una de mis hijas un día le cambió la clave a su celular. Le dije, a ver, préstame tu celular. Y le puse y le dije, ¿por qué cambiaste la clave? Me dijo, son mis cosas. Se quedó sin teléfono meses. Si usted como hombre no permite que su esposa tome su celular y viera su celular, usted tiene problemas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Elías les dijo, arreglen su altar. Porque congregarse era fácil, pero Elías le dijo al pueblo, arregla tu altar. Elías le dijo al pueblo, arreglen su altar. Una vez, cuando nosotros, yo me doy cuenta, no, entiéndeme, yo soy del DF, yo soy chilango, ¿no? Como le dicen. Aquí la gente es muy distinta en el aspecto en el DF la gente es muy católica. Aquí no tanto es la realidad, o sea, aquí la gente es más, aquí pasa un 12 de diciembre y como si nada, y nosotros vivimos cerca de donde es el cruce, donde pasan miles de personas el 12 de diciembre y desde días antes están haciendo todo y la gente sale y les da comida, o sea, es muy fanática, vamos a llamarlo. Yo recuerdo, escucho bien, yo recuerdo que un día una persona que tenía tiempo en la congregación se quejaba con el pastor, pastor, no me va bien económicamente. Y bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Como la golondrina en su volar y el gorrión en su vagar, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay que ver cuál es el problema. Y curiosamente, si es que no entiendo, y le saca así la cartera y dice, mire, le dice, mire, nunca traigo dinero. Y cuando le hace así la cartera, ¡ping!, se le cae un San Judas Tadeo de la cartera. Y le dice el pastor, ¿y eso? Y traía la oración que para el dinero y que no sé qué tanto. Y le dice el pastor, ¿y eso? Y dice, bueno, es que la traía por si las moscas, pastor. Es que no es lo que tú cargues, es lo que está aquí en el corazón. Es lo que está en el corazón, ¿me entiendes? Y tenía tiempo viniendo a la congregación. Ahora entiéndame, lo digo con mucho respeto, pero a veces pensamos que traer algo a la casa, eso nos va a traer la buena suerte. No es eso, es abrir tu corazón y obedecer conforme a la palabra. Es conforme a la palabra. Y por eso es que la escritura, escuchen, Elías conociendo todo eso, porque la gente, escuchen, tenemos por naturaleza ser religiosos. Mire, no está mal, pero vea nuestra religión. ¿Estás enfermo? Ajá, ve a la iglesia para que oren por ti. ¿Te sientes mal? Ve a la iglesia para que oren por ti. Todo lo queremos solucionar en la iglesia. Y no es en la iglesia, ¿estás enfermo? Abre tu corazón y Dios puede hacer un milagro. Yo nunca vi que Jesús le decía, ¿estás enfermo? Mañana te espero en la sinagoga. Nunca. Jesús dijo, mañana nos vemos ahí a las 8 de la mañana. Jesús siempre dijo, el reino de los cielos hoy está en medio de nosotros. Era el momento. Elías por eso decía, vive Dios en cuya presencia yo estoy. Vea cómo contestaba Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Por eso yo les digo que mi amigo cuando se paraba en la puerta decía, no, ese no, pastor,
Yo lo conozco. Nada más es cuestión de tiempo. Y no se necesitaba, él decía, mucho discernimiento, porque él había andado con ellos. Él conocía. Arregle su altar, arreglemos nuestro altar. Fue lo primero que hizo Elías. Dijo, acercaos a mí. Ya nos acercamos, Elías. Qué bueno, los felicito. Dijo, ahora lo segundo, arregla tu altar. Juan Wesley predicaba el evangelio y no había nacido de nuevo. Él venía de regreso frustrado en uno de sus mensajes, que era un muy buen predicador a pesar de eso, y los moravos fueron los que lo impactaron. Moravia, cuando usted lee el arte de la intercesión de Tim Hall, ellos venían, escuchen, ellos venían, eran hombres que duraban, oiga bien, duraron 100 años, según la historia de la iglesia, duraron 100 años de intercesión continua sin parar los 365 días del año en Moravia. Y ellos venían orando, y Juan Wesley fue lo que vio en ellos y le impactaron a él. Y estos fueron los hombres que ministraron a Juan Wesley, y ahí fue donde Juan Wesley respondió. Arreglar el altar familiar. Eso es lo que Elías estaba queriendo llevar al pueblo, el altar familiar. El tercer punto, mire, versículo 30 dijo, y arreglar el altar de Dios que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. En el versículo 31, 18, 31 dice así, mira. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Jacob, el cual había sido dada palabra de Dios diciendo, Israel será tu nombre. Escuche, ¿cuántas piedras estaban tomando? 12 piedras. 12 piedras, escuchen, representan las 12 tribus. Pero sin embargo, cuando tú lo ves por separado son 12. Pero cuando tú los ves como son 12 tribus, pero es un ¿qué? Un solo pueblo. ¿No es cierto? Son 12 tribus, pero es un solo pueblo. 12, escuchen, son 12 tribus, pero era un solo pueblo. Y el pueblo era Israel. Escuchen. El tercer punto, lo que Elías está hablando a la gente y está queriendo dejar a ver a la gente es, escuchen, Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así dice en Hebreos, no dejando de congregarnos. Segundo, el tercer punto es persevera junto. Persevera, haya unidad. No dejes de congregarte. La gente que ha tenido un genuino encuentro con Dios, escuchen, no es aquella que vino a la iglesia o es aquella que dice que buscó a Dios, es aquella que realmente ha arreglado su corazón, y cuando has nacido de nuevo, has arreglado tu corazón, algo sucede en ti que no te puedes desligar de Él. Jesús dijo, separados de mí, nada podremos hacer. Jesús dijo, nada podéis hacer, nada podemos hacer separados de Dios. Y Elías fue lo que entendió. Elías dijo, ok, ya arreglaron el altar, ya cambiaron sus actitudes, que bueno, ahora busquen la unidad. Busquen la unidad, busquen relacionarse, busca congregarte. Nosotros vivíamos en el DF los años que estuvimos viviendo ahí, y yo recuerdo que había un hombre en la congregación que él iba así siempre mal encarado, estaba ahí con su esposa, ¿no? Y su esposa le decía, pastor, mi viejo no quiere nada. Así decía ella, mi viejo no quiere. Yo, déjelo, no se preocupe, aquí viene con usted. Y un día me acerqué y me dijo, aquí no me gusta venir a mí. Yo ni le había dicho nada, ya me había dicho. Yo acompaño a mi esposa para no tener pleitos con él. Le dije, está bien, hombre, no se pelee con ella, venga. Y empezó a ir a la iglesia y estaba siempre valiendo. Y él un día, porque se congregaba, si podremos decir, pero él un día genuinamente se empezó a acercar a Dios y empezó a arreglar su altar, empezó a dejar las cosas que había haciendo. Empezó un día llorando y dijo, yo voy a dejar, lo ando de canijo, tomo, fumo, digo malas palabras. Nadie le dijo que lo dejara de hacer, solito el Espíritu Santo empezó a trabajar en la vida de ese. Y él empezó a ir ahí. Pero ya después me acuerdo, un día platicando con él, dijo, yo ya cumplí, me dijo, ya no tomo, ya no fumo, ya no ando con otras mujeres, ya obedezco a mi esposa, así soy fiel, decía él. Pero eso sí, dice, no me pida a mí que me congregue.
No me pida a mí que me relacione. Eso a mí no me gusta, ya es mucho con lo que he hecho. Pero la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Yo no le dije nada, está bien, no se preocupe, ¿verdad? Y él sigue yendo a la congregación, Y una vez tuvimos un evento de hombres y ahí lo vi, sentado hasta atrás. Y me acerqué y lo saludé, ¿cómo está? Aquí yo vine porque mi esposa me mandó. Pero él ahí estaba, ¿me explico? Y con el tiempo empezó a congregarse, a ser parte de lo que somos un cuerpo. ¿Sabe? Porque hay muchas veces congregaciones, escucho, o hay veces personas que vienen a la iglesia y escucho y dicen, yo no estoy haciendo nada malo, pero ¡ting! Suena el campanazo, ¿verdad? Que ya nos dicen, pastor, nos podemos ir, y se levanta, pero así, volado de la silla, y le dices, vámonos vieja, vámonos, ya. No, ahí viene el pastor, yo no lo quiero saludar, ya, vámonos, ya. Y le dice uno, espérate, mira, salúdalo. No, ya. Yo sé que eso solamente son los chilangos, ¿verdad? Aquí no hay ninguno de esos. Aquí hay pura gente amable, como dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y conviven y platican, ¿verdad? Y sonríen. No, yo sé que aquí es muy diferente, ¿verdad? Pero era lo que Elías le decía, convivan, tengan comunión unos con otros. Hechos 2:42, fíjese lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y perseveraban, o sea, no dice que de vez en cuando como un cometa. Perseveraban, o sea, era un hábito, era una costumbre, era un estilo de vivir de esta gente. La gente que tenía un encuentro con Dios, escuche, no solamente arregla su altar, sino tiene una convivencia, tiene una coinonía, tiene convivio. Es tan importante lo que nos están poniendo, ¿verdad? Los anuncios de las reuniones de mujeres, las reuniones de los hombres, también reuniones de jóvenes, que hay grupos en casa, que usted vaya, conviva. Si usted es de los que dice, es que a mí no me gusta tener nadie en mi casa, pues bueno, no lleve a nadie, vaya usted. Pero se le tiene que quitar lo grinch, ¿me entiende? Hay que convivir. Tenemos que aprender a tener una relación con la gente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, juntos en armonía, en el amor. Qué difícil, escuchen, son cosas cristianas, pero son cosas tan sencillas y prácticas, pero son tan fuertes y tan poderosas en la vida de una persona. Si usted estudia el libro de Hechos, fue porque la iglesia, por eso sobrevivió la iglesia, porque la iglesia buscaba a Dios, la iglesia dejaba que Dios hiciera la obra en su corazón de las personas, o sea, arreglaban su altar. Lo que Dios les decía lo iban direccionando conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Sus oraciones eran, hágase tu voluntad y no la nuestra. Y si Dios decía por acá, entonces decidían obedecer lo que Dios les decía, aunque tal vez no lo vieran, no lo entendieran en el momento, pero ellos decidían obedecer. Y era algo tan práctico y tan sencillo, que dice que perseveraban en la comunión, la oración, el partimiento del pan. Tal vez, escuchen, yo le puedo asegurar que hay personas que se les da. Hay personas que se paran con el perro y en 5 minutos ya hicieron amistad con el perro. Sí, pero hay otros que por más que tú tratas de acercarte, son distintos, son muy diferentes. Pero cuando el Espíritu Santo está haciendo la obra, esa persona cambia. Esa persona cambia. Y a eso es a lo que Elías estaba llevando al pueblo. Elías quería que el pueblo tuviera una verdadera y una genuina conversión a Dios. Porque tenían el nombre de su Dios de aquí de labios, pero no lo tenían en el corazón. Y Elías estaba llevando eso al pueblo, a que el pueblo tenía una genuina conversión. Por eso hubo un hombre, escuchen bien, que dijo, hace años dijo, prediquen el evangelio y si es necesario, utilicen sus palabras. Utilicen sus palabras. Hablen.
díganlo con los hechos. Nosotros, eso escuchen, que habla acerca de compartir el pan. Cuando estábamos en México, un día llegó una muchacha que ellos vivía una vida antes grabando pornografía, y llegó a la iglesia, y yo busqué y nos hicimos amigos de ellos, y buscábamos tener contacto, y los invitábamos a la casa, y los invitábamos siempre. Yo andaba detrás de ellos con mi esposa, porque ella era una persona que ellos, por lo que ellos habían vivido, se sentían mal, por el tipo de vida que ella había vivido. Y nos hicimos amigos con mi esposa de ellos, nos hicimos amigos, convivíamos, y se fueron afirmando, y estas personas empezaban a ir a la congregación. Pero es compartir el pan. Yo recuerdo cuando estábamos pastoreando con mi esposa en Lefe, llevamos un día, invitamos a un mecánico, y el mecánico en la mesa empezó casi a llorar. Estábamos comiendo y yo le dije: ¿se siente mal, hermano? Y él me dijo: no. Le dije: ¿por qué llora casi entonces? Y él me dijo: yo nunca me imaginé, era una persona muy humilde, él me dijo: yo nunca me imaginé que íbamos a poder convivir así como estamos, pastor, con la gente. Entonces, con mi esposa nos dimos cuenta la importancia que es el contacto. La importancia que es el contacto. Tú no y yo no sabemos muchas veces, pero escucha bien, el tener el contacto, eso puede ayudar a sanar a una persona. Por eso es que no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de Jesús. Y lo que Jesús quería llevar a su iglesia, en lo que Dios a través de este pasaje quería llevar a su pueblo a tener realmente una genuina conversión. Véanlo, Jesús era un hombre de contacto. ¿A qué iba a la casa de Marta y María? ¿A qué iba? A comer, eran sus amigos. O sea, Jesús podía llegar, y cuando no le permitían ir a un lugar, se iba con ellos. Ahí se la pasaba bien, comía. Por eso es que Jesús mismo dijo: dirán que el Hijo del Hombre es un hombre comedor y bebedor de vino, porque a Jesús le gustaba la comidita. Como dicen en el DF, a la gorra no hay quien corra. El convivio, la relación es tan importante, ¿verdad? Perseverar en la doctrina, persevere en eso, practiquémoslo. Eso es lo que hace. Y ahorita va a ver por qué. Ahí mismo, en el versículo 31: y tomando Elías las 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Dios. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Escúcheme, después hizo una zanja. Una zanja, bueno, habla de profundidad. Hay tierra, se rasca, se raspa, se mete una máquina, como usted quiera, pero abrir una zanja habla de ¿qué? De profundidad, ¿verdad? Habla de meter una máquina, escarbar. Escuche bien, en pocas palabras podremos decir: deja. Lo que Elías le está tratando de decir al pueblo es: deja que Dios haga algo profundo en tu vida, que no sea superficial, que no sea una emoción. Más fuerte que mis emociones tienen que ser mis convicciones. Más fuerte que nuestras emociones tienen que ser nuestras convicciones. Entonces Elías lo que está llevando al pueblo es: acérquense a él, aquí estamos, Elías. Oh, qué bueno. Segundo, arreglen su altar. Ay, híjole, bueno, ahí va. Lo tercero, ¿verdad? Convivan, involúcrense, relaciónense, congréguense, sean familiar, tengan amistad con la gente, ¿verdad? Involúcrense. Eso es realmente una vida de iglesia, no solamente el venir y congregarse y que no conozcas a nadie. Es que somos una iglesia muy grande, no importa, conózcanse, relaciónense, convivan, compartan, amándose unos a otros. Y lo otro que es: y deja que Dios haga algo profundo. Hay que saber perdonarse unos a otros. Hay que saber perdonarse. Hay que saber perdonarse, hay que saber amar genuinamente. Estando en Oaxaca, un hombre, fuimos a Oaxaca y era muy insistente. Me dijo: acompáñame a la cárcel. Le dije: oh, no me gusta ir ahí, a mí me siento muy feo cada vez que voy. Ándale, acompáñame. Y tanto insistiendo, ahí vamos a la cárcel.
Y desde que llegamos a la cárcel, ahí en la sierra de Oaxaca, llegamos a la cárcel, dan nuestros datos y entramos a la cárcel y yo, este hombre lleva un montón de comida y se lo permiten a él. Y sale un anciano y lo abraza y empieza a llorar y a llorar el anciano, y lo besaba y lo abrazaba, y yo callado nada más ahí comiendo, y estamos ahí con él y decía, coma con nosotros, me decía, y le dijo, el pastor vino conmigo, le decía, el pastor vino conmigo, coma. Y el Señor, no, le dije, coma usted. Le dije, nosotros estamos siempre fuera, aquí casi usted no tiene esto, por favor coma con nosotros un taquito. Y ahí estábamos sentados en unas piedras platicando con este hombre, 1 hora estuvimos, y al final lo abrazaba y lloraba y lloraba. Y cuando nos íbamos, o sea, ese hombre nunca paró de llorar. Y ya de regreso, cuando salimos de la cárcel, yo me atreví a decirle le dije, brother, ¿te puedo hacer una pregunta así? ¿Por qué llora tanto este señor? Y me dice, él no es mi padre, pastor, él es mi padrastro. Ajá. Y me dice, mi papá nos abandonó cuando yo era niño, mi mamá se volvió a casar con él. Un día, pastor, el borracho, golpeando a mi mamá, delante de mí la mató. Me quiso matar a mí y yo salí corriendo. Avisé a la policía y desde ese día lo metieron a la cárcel. Yo conocí de Cristo y yo le vine a hablar de Jesús. Él ahora es cristiano. Pero cada vez que yo vengo, él no para de llorar diciendo, ¿cómo es que tú me puedas amar y haber perdonado lo que yo hice? Cada año, dice, cada vez que yo tengo la oportunidad, le traigo ropa, le traigo zapatos, le traigo comida, porque él es mi hermano en Cristo. Wow. Eso es a lo que Elías se refería cuando dijo, hagan una zanja, ráscale, que no sea algo superficial, deja que la máquina meta su mano, deja que la mano de Dios entre hasta lo más profundo del corazón y arranque todas las cosas de raíz. Deja que la mano de Dios entre a nuestro corazón. Dejemos que su mano, dejemos que su palabra nos lleve, nos confronte, nos arranque desde raíz lo que tenga que ser arrancado, lo que tenga que quitar. Si nosotros en algo hemos ofendido, tenemos que ir y pedir perdón. Si en algo hemos fallado, tenemos que dejarlo. Tenemos que dejar las cosas que hemos, pero tenemos que dejar que realmente Dios haga las cosas. Es por eso, escuchen, que tú te vas a dar cuenta que es increíble. Elías dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto, sobre la leña, y hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Y mira lo que dijo, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Dios, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué impresionante, ¿sabe? Porque nosotros los cristianos, escuche, cuando yo me convertí a Cristo, en la iglesia donde estábamos, todos lo querían resolver con ayuno y oración. Pastor, me duele la uña, ayuno y oración. Pastor, me quiero casar, ayuno y oración. Pastor, quiero dinero, ayuno y oración. Pastor, quiero un trabajo, ayuno y oración. O sea, todo lo querían resolver con el ayuno y la oración. Y no está mal ayunar y orar, no está mal, claro, la oración. Pero ¿sabe una cosa? A fin de cuentas lo que nos estaban diciendo, haz algo para que Dios te conteste. Haz para que Dios te conteste. Haz para que Dios te conteste. Elías no hizo nada de eso. Yo no veo que Elías haya ayunado. ¿Cómo tener un contacto genuino con Dios? Porque Elías lo tuvo. Yo le voy a decir, con esto voy a terminar. Vamos por el tiempo. ¿Tenemos qué? ¿45 minutos? ¿Vamos bien? Ok, escúcheme. Oigan lo que yo le voy a decir. 1 gramo de obediencia
pesa más que 1 kilo de oración. 1 gramo de obediencia pesa más que 1 kilo de oración. Cuando Elías se para delante de Dios, dijo: todo esto que yo hice fue porque tú lo mandaste, no fue porque a él se le ocurrió, fue un mandato de Dios. Obedece lo que Dios dijo. ¿Qué era lo que Dios decía? Acércate a mí, arregla el altar, relaciónate, congrégate y deja que Dios haga algo, y déjame hacer algo profundo en tu corazón. Y cuando el pueblo obedeció lo que Dios dijo, entonces el fuego de Dios cayó. La respuesta de Dios viene a nuestras vidas cuando obedecemos lo que Dios nos está pidiendo. Porque a veces nosotros decimos: yo ya oré, yo ya ayuné, ya cursé muchos cursos. Pero usted y yo podemos tomar muchos cursos, podemos venir aquí y buscar allá, pero escuchen, si no estamos buscando genuinamente, si no estamos arreglando nuestro altar, si no arreglamos nuestro altar, si no, pues yo ya arreglé mi altar, ok, pero si usted no está congregándose fielmente, no lo digo yo, la Biblia dice: no dejes de congregarte. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ya, yo no me voy a hacer religioso. No hablamos de una religión, hablamos de una relación. No hablamos de religión, hablamos de relación. Y Dios dice: no dejes de congregarte. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así es lo que nos enseña la Escritura. Y perseveraban en la comunión, en la relación, el partimiento del pan en las casas. ¿Por qué perseveraban? Porque era una manera de que ellos podían estar realmente obedeciendo a lo que Dios decía. Es que yo amo a Dios, pero yo no tengo relación. Nuestros hechos dicen más que nuestras palabras. Y esta gente se relacionaba, tenía un convivio. Y ¿cómo te das cuenta? Habían dejado que Dios hiciera algo profundo en su corazón. Escúcheme, el evangelio es cambiar una cultura, cambiar nuestra cultura por la cultura celestial, por la cultura celestial. Lo que Dios dice, no lo que yo creo. Eso es: hágase tu voluntad. Lo que tú dices, no lo que yo creo. Y eso fue, por eso yo le quise poner el tema: ¿cómo lograr tener un contacto genuino con Dios? Es obedeciendo. Yo obedezco a su palabra, ¡pum!, se activa en mí. Dios, lo que yo pida, lo que yo ore, Dios me contestará. Porque 1 gramo de obediencia pesa más que 1 kilo de oración. Yo oro mucho, pero no obedezco. No es así. Dios dijo: el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. ¿Qué le parece si oramos? Hay personas aquí que nos visiten por primera vez. Solamente quiero hacerle una invitación a usted si nos visita por primera vez. No se trata solamente de venir, es: ábrale su corazón a Dios. Ábrale su corazón y Él lo puede hacer. Todos en esta vida necesitamos a Dios y todos tenemos peticiones, y yo creo que todos necesitamos una respuesta a veces de parte de Dios, y una manera en la que Él nos puede contestar es: obedezcamos a lo que Él nos pide. Es tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Señor, yo quiero pedirte que nos ayudes a ser obedientes. Todo lo que Elías hizo tal vez iba en contra de su voluntad. Tal vez le era difícil. Pero el obedecer, el aceptar tu voluntad y el hacer lo que tú dijiste, hizo que el Dios contestara. Queremos pedirte en esta mañana: respóndenos también a nosotros. Tomamos la decisión de acercarnos a ti
de arreglar nuestro altar. De involucrarnos, de comprometernos. Y haz algo profundo en nosotros. No te detengas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. En esta mañana, ¿cómo lograr tener un contacto genuino con Dios? ¿Cómo tener un contacto genuino con Dios? Eso es muy importante y más en estos días. Escuche, yo siempre estoy compartiendo esto. El que nosotros durmamos en un gallinero no nos va a hacer gallinas. El que nosotros vivamos en una cochera no nos hace autos. El que nosotros estemos en una iglesia congregándonos no significa que nosotros estamos teniendo un contacto genuino con Dios. Yo viajo mucho, estoy compartiendo constantemente, y en la Ciudad de México, donde yo estuve durante 17 años con mi esposa pastoreando, estuvimos al frente del grupo de jóvenes, y había un joven que 25 años casi de su vida se le había pasado en la cárcel. Entonces, con este joven andábamos mucho, él conocía todas las zonas de ahí del DF, todo lo bueno y por habido y malo que había y existía, y luego necesitábamos comprar algo y nos decía, no, pero ahí no, pastor, porque por ahí roban mucho, mira, vete a y él nos llevaba al centro y nos metía hasta el corazón de Tepito ahí, ¿me explico? Porque él conocía todo. Pero le voy a decir una cosa que me sorprendió. En la iglesia donde estábamos, pues era una iglesia, una congregación de un grupo grande también, ¿verdad? Y luego los domingos él se paraba en la puerta, yo veía que se paraba en la puerta, y un día me acerqué con él y le dije, ¿qué haces aquí? Se llama Juan. Dice, ¿qué haces aquí, Juanito? Y estábamos ahí y él me dijo, pastor, dice, yo aquí me paro en la puerta, me dijo, porque yo veo muchos chavos aquí que venden droga. Conozco a muchos secuestradores y a mafiosos. Y yo le dije, ¿y cómo sabes tú que lo son? Me dijo, pues porque estuvieron conmigo en la cárcel, pastor. Pero ellos vienen aquí los domingos, ojalá Dios los toque. ¿Y cómo tú sabes que no los ha tocado? Dice, pastor, dice. Me decía él, pastor, como diciendo, por favor. Pues yo anduve ahí. Y sabe, y era realidad. Después pasó el tiempo que íbamos conociendo y había mucha gente que era fiel en la congregación. Eran muy fieles en las congregaciones, pero era gente que seguía viviendo su manera de vivir, su manera de vivir. Y entonces yo digo, pues bueno, yo me doy cuenta que el que nosotros estemos en una congregación no significa que realmente hemos nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo. De hecho, un hombre que estudió la Biblia y conocía de la Escritura se acercó a Jesús de noche y le dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, y él dijo, ¿y cómo lo voy a hacer? Y Jesús le dijo, pero si tú sabes la Escritura y no has nacido de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Entonces ahí en Primera de Reyes capítulo 18, no lo vamos a leer todo por el tiempo, pero voy a dar más o menos, si usted, me imagino que tiene que leer la Escritura, perdón, tiene que conocer que un día un hombre que se llama Elías se para. Y fíjense qué autoridad de ese hombre. ¿Qué van como Dios le contestó? Le dijo, ahora no va a llover porque yo digo. Y no llovió. Y después me dijo, tú tienes todo el derecho de acercarte y decirme, pastor, usted se equivocó, compartió algo que está en contra de la palabra. Y él siempre me decía, estudia la Biblia, lee la Biblia, métete a estudiar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, y eso es lo que te va a hacer sabio, eso es lo que va a guiar tus pasos, eso es lo que te va a enseñar. Y realmente siempre lo he creído con todo mi corazón, y más en estos tiempos, ¿verdad? La mayoría muchas veces de la gente ya viene a las congregaciones, en muchas iglesias viene, y no digo que esté mal, nos ponen los textos, eso nos ayuda mucho, pero es bien importante que usted traiga la palabra y que usted lea, porque como sabe muchas veces que lo que le estamos diciendo de aquí es verdad. ¿Me explico? Es la verdad. Ahora entiéndame, yo vengo aquí, yo aquí estoy, pero hay mucha gente que yo he estado en congregaciones y siempre está, sí, y yo digo, no, eso no, eso no está escrito en eso. Y lo importante de leer la palabra, la importante, y si a mí me gusta luego ponerle temas a lo que comparto, y yo le puse. Quiero pedirle, Ricardo, por favor, un invitado especial aquí de casa. Ricardo.
Buenos días, ¿cómo están? Así es. Una vez estaba en una congregación y el pastor dijo, ¿cómo están? Y una persona que estaba hasta atrás gritó, estamos, que es lo importante, dijo, ¿verdad? No, pero qué bueno estar aquí con ustedes, qué bueno sobre todo alabar y bendecir el nombre del Señor. Abra conmigo su Biblia, vamos a ir rápido a la palabra. Yo siempre, desde que yo conocí a Cristo, el pastor en la iglesia donde yo conocí, él me dijo un día esto, me dijo, Ricardo, me dijo, escucha esto que te voy a decir, me dijo, nadie tiene la verdad sino solamente la Biblia. Me dijo, yo me equivoco, este libro nunca se equivoca. Si yo mismo digo algo que está en contra de la Escritura,